para empezar me gustaría aclarar que formo parte de equipos docentes en dos espacios bien distintos, porque estoy en una materia en un laboratorio del primer año, o sea que me encuentro con estudiantes que, digamos, ingresaron recién, y también estoy en los seminarios del proyecto final de grado. Entonces son dos momentos bien interesantes y también que un poco me sirven para como retroalimentar uno del otro, ¿no? Sobre todo pensando en, bueno, las cuestiones que encontramos más hacia el final, bueno, vemos que hay que trabajar y que es súper difícil, bueno, ejercitar sobre todo ya en esa instancia. Por ahí es como ya la parte de la lectura está bastante cubierta, ¿no? Un estudiante que llega al último año ya tiene un entrenamiento en cuanto a la lectura, al tipo de textos que se trabajan en esta área disciplinar que eh, involucra textos que son, digamos, de tipo teórico, pero también otros géneros, como por ejemplo el manifiesto artístico, o eh, por ejemplo también lo que trabajamos bastante es la cuestión de la bitácora, ¿no? La bitácora para reponer algún proceso de creación. eh, pero la escritura, muchas veces lo que vemos es como una disociación entre, bueno, tengo que hacer un trabajo final de grado que supongo que tiene un cierto código, que bueno, que es un registro formal, que muchas veces es un registro más impersonal también, ¿no? Digamos, plural, eh, el plural de modestia, ¿no? Así se llama. Eh, y bueno, digamos, y eso a veces es como que choca con el tipo de trabajo que esperamos en una carrera que principalmente es artística, ¿no? Y que muchas veces tiene que ver básicamente con la práctica propia, con la experimentación y el desarrollo quizás de una obra o de un dispositivo que, eh, bueno, que involucra una parte creativa, una parte técnica. Cuesta como mucho es eso, ¿no? Entonces, bueno, un poco siempre pensamos, bueno, ¿cómo podemos empezar a trabajar esto desde el comienzo? Porque, bueno, en general, en los primeros años se trabaja bueno, también los estudiantes cursan las materias comunes, no tienen una carga como importante, ¿no? De lectura, y también ejercitan la escritura, y quizás la escritura monográfica. Pero bueno, una vez una docente, justamente Patricia Iglesia, me dijo en un seminario, nos preguntó, bueno, pero le dan el tiempo en la clase, por ejemplo, a la lectura? Que muchas veces eso lo damos por hecho, ¿no? Como, bueno, no, a ver, la lectura es en casa, digamos, ¿no? Esto es como... y bueno, claramente hay ahí un ejercicio que es verdad que el tiempo, como ya seguramente lo estuvieron comentando otros colegas, es algo que dificulta mucho, ¿no? La lectura colectiva y de poder, digamos, desentramar bien un texto lleva mucho tiempo. Pero también la escritura, ¿no? Desde el primer año, y eso es un poco lo que empezamos a incorporar desde el primer año, desde que cada ejercicio tenga un pequeño, por lo menos un pequeño relato escrito de cuál fue el proceso. También el hecho de poder describir, creo que una de las cosas que más necesitamos trabajar en primer año, y que es muy importante a veces, es simplemente describir qué hicieron, por ejemplo, en un proyecto artístico. Y eso lo necesitas digamos, en este ámbito del arte, lo necesitas porque muchas veces lo vas a necesitar sobre todo para que esa producción que haces llegue a un espacio artístico, a un espacio institucional, tener una beca, conseguir un fondo. Toda esa cuestión es como muy importante, y también, bueno, es como que hace al ejercicio profesional, y de empezar a también poder como decir lo que hiciste, lo que pasaste, porque muchas veces la experimentación es como muy importante. En el primer año trabajamos mucho con eso y probamos y experimentamos cosas, pero también está bueno poder volver, ¿no? Eso es lo que también te permite la escritura, volver a eso que escribiste, y ahí es como
muchas veces te olvidas con el tiempo de que lo que hiciste por ahí, cómo lo habías pensado, desde dónde lo encaraste, el concepto vino antes o después, lo vinculaste con algo que leíste de un autor o fue esa idea que leíste que te disparó a hacer algo. Entonces, bueno, un poco todo eso y también el hecho de, bueno, los debates, ¿no? en la clase y poder, eh, digamos, en el laboratorio lo que tratamos mucho es de, si bien como en general hay muchas personas y bueno, es difícil, por ejemplo, ver los trabajos de todas las clases, eso sería imposible, pero sí, sí por ejemplo, de las primeras clases tomamos por lo menos algún ejercicio en el que todos tienen que mostrar lo que hicieron y contar lo que hicieron. Entonces, tener espacio para eso es importante, pero también es importante sostenerlo en el tiempo, ¿no? O sea, muchas veces lo que vemos es que después se va perdiendo. Digo, o sea, converso con colegas que están en otros años y de repente por ahí, o mismo con estudiantes que te los encontrás y te dicen, ah, pero ya no escribimos más, o sea, ya no, o bueno, sí, o nunca más me corrigieron, porque también pasa eso, ¿no? Digo, está buenísimo hacer el ejercicio, pero si no hay una devolución, o sea, ahí del docente, ¿no? O sea, tampoco podemos pretender que haya un aprendizaje ahí, porque bueno, si solamente lo hago para cumplir, mando, me dicen tantos caracteres o tantas líneas, lo mando, listo, nunca me enteré si estaba bien, si estoy usando el lenguaje correcto, si estoy hilando bien las ideas, si podría mejorar un montón de cuestiones. En el ingreso, la lectura en el aula es fundamental. O sea, muchas veces yo entiendo lo que dice Micaela porque es un prejuicio compartido desde la docencia en muchos ámbitos, pero me parece que compartir un espacio de lectura con los chicos, socializar con los alumnos, socializar la lectura e ir viendo qué van entendiendo ellos, es fundamental porque, sobre todo en el curso de ingreso, que uno tiene una comunidad, un grupo humano muy dispar a veces y que se enfrentan por primera vez a leer un texto de las características de los textos que nosotros le damos. Entonces, compartir el espacio de lectura implica conocer al otro. Yo cuando un chico lee, yo ya lo estoy conociendo. Y por supuesto yo también me involucro en esa lectura. Soy la primera que empieza a leer, porque también es muy importante manejar este lugar de modelo que tiene el docente. Y cuando digo un lugar de modelo, no quiero decir que el docente está 3 escalones por encima de los chicos. Está en el mismo lugar de los chicos. Pero siempre me parece que esta cuestión del modelo influye. En segundo lugar, me parece que es importante no colocar a la escritura como en el lugar de lo imposible. Esto es fundamental. Y la escritura es un proceso. Y se escribe desde el primer día, desde que empezamos en, no sé, en el jardín de infantes, hasta el último día de nuestra vida, y siempre vamos aprendiendo. Porque siempre, por ejemplo, Micaela recién mencionaba tipos textuales característicos de la carrera de ella, y yo pensaba, mientras la escuchaba, decía, pucha, yo tendría que sentarme a ver cómo se escribe eso, porque hay tipos textuales que son específicos de cada área del conocimiento. En escritura académica, en tópicos de avanzada, nosotros trabajamos 3 o 4 textos académicos que circulan en el ámbito académico. Y lo que trabajamos fundamentalmente son las tipologías que recorren esos textos y las estructuras que tienen que tener. Y esto los alumnos lo necesitan, porque no tienen, o sea, bueno, ok, en tal materia me pidieron una monografía. ¿Cómo se hace una monografía? Y muchas veces los docentes lo dan por supuesto. Y este es un error que cometemos todos los docentes. Muchas veces damos por supuesto un montón de cosas y a veces es preferible no hacerlo. Entonces, bueno, la estructura de tal tipo de texto es de esta manera y eso tranquiliza. Tomando algo que ella dijo también, nosotros empezamos con un recuerdo de infancia. El primer trabajo que les damos es un recuerdo de infancia, con lo cual lo convertimos en protagonista de su propia escritura. Y el chico escribe el texto, la chica escribe el texto, nos lo manda, lo sube a un drive
y nosotros vamos haciendo correcciones en ese drive, pero además no lo devolvemos, las correcciones, qué sé yo, les pedimos que las lean, que no borren el texto, pero siempre les pedimos varias correcciones para que incorporen esta cuestión de que la escritura es un proceso. Estoy utilizando una palabra que con ellos no utilizo, que es la palabra corregir. Nosotros hablamos de sugerir. Entonces, cuando hacemos comentarios en el Drive, ponemos como 2 o 3 opciones de sugerencia para que sea el alumno o la alumna el que opte por la que le resulta o le resuena más, construyendo su propio estilo, lo que decía Javier hace un rato, ¿no? En la escritura académica también se puede tener un estilo. Yo estoy pensando ahora, el martes fuimos a tomar examen a Lynch. Y en la comisión que nos tocó este año, este primer cuatrimestre, había 2 o 3 chicos que realmente eran muy, muy buenos. Y cada uno había alcanzado un nivel de un texto académico con la impersonalidad, con la plural de modestia, con todas las cuestiones bien lingüísticas que tiene que reunir un texto académico, pero con su propio estilo. Y eso es interesante. Y sobre todo, me parece que hay 3 cuestiones. Primero, entender que la escritura es un proceso que se escribe y se reescribe. En segundo lugar, amigarse con la escritura. Em, Saber que uno es capaz, que no es una cosa que, no hay una musa inspiradora que logra que yo escriba el gran texto ni nada por el estilo, sino que es escribir y reescribir. Y algo importante que también mencionaron al comienzo, tiene que ver con, bueno, sí, cada materia, cada área específica de conocimiento me va a exigir también manejar un vocabulario específico. Y ahí, bueno, sí, tiene que estar el docente para poder amigar esos dos mundos. El mundo de la informalidad, del vocabulario coloquial que tienen los alumnos y que manejan diariamente, aproximarlo a ese mundo que parece mucho más rígido, pero que es necesario que él como profesional, como futuro profesional, vaya incorporando. La psicomotricidad es una disciplina que tiene muchos años de experiencia en la práctica en nuestro país, pero relativamente pocos en la formación universitaria. Entonces, si bien la escritura tiene un lugar en los informes que se realizan, por ejemplo, a nivel educativo o también en salud, en los proyectos que se preparan para presentar en las distintas instituciones, la escritura académica, la escritura donde se dé cuenta de investigaciones, es algo que es como nuevito, así que también es un desafío para los docentes de la carrera estar como en simultáneo trabajando sobre el refuerzo de estas cuestiones de construir estas capacidades a la vez que se trabaja con los estudiantes para potenciarlas en ellos. Entonces hay ahí como una situación actual en simultáneo, ¿no? Como de construcción que se viene dando juntos. En la asignatura en que estoy yo, que es el taller de trabajo final, los estudiantes construyen su trabajo final y ahí hay como puntos de conexión. Yo revisé un poquito lo que habíamos conversado en el Plan B el año pasado, que fue más o menos hace un año, la experiencia que tuvimos con el seminario que estamos conversando hoy, y habían propuesto una actividad de microescritura para que situáramos como algunos desafíos que veíamos en los estudiantes respecto de la escritura, y yo dije, bueno, hace un año que pasó esto, ¿cómo estaremos ahora respecto de lo que situé en ese momento? Y vi que ubicaba algo así de poder construir un hilo conductor para eso que querían presentar, de poder parafrasear, de evaluar qué era principal y qué era secundario, y como que todas las ideas iban girando en relación a construir una posición de autoría. Creo que algo de eso sigue como vigente sobre lo que seguimos trabajando, y me parece que la otra pata que hay que pensar es qué desafío tenemos los docentes para favorecer esa posición de autoría en los estudiantes, cómo acompañarlos en los retrabajos de sus materiales, en la reescritura, para potenciar esa autoría, digamos, y no achatarla, como para que no sea una corrección que termine haciendo que el trabajo sea del docente, pero que no sea la mejor versión del trabajo, sino
la mejor versión del trabajo del estudiante, como poder acompañar su propio proceso. En el mailito que nos mandaron, ustedes nos decían los distintos espacios en los distintos contextos en los que estamos en la UNTREF, cómo se jugaba esto. Y yo creo que en los equipos de investigación aparece algo muy interesante, que es la posibilidad de estar como a la par con los estudiantes de alguna forma respecto de estas instancias. En la situación áulica, más allá de que uno pueda transmitir, digamos, lo que hace en otros espacios, la simetría se evidencia de otra manera, y hay como una fantasía a veces de los estudiantes de que eso que es muy, que genera mucho esfuerzo, que es muy laborioso para ellos, sale como con otra facilidad para los profesionales que ya están en la cancha desde antes. Y la instancia de participar conjuntamente en los equipos de investigación, preparando los informes de avance o ponencias o posibles publicaciones, como que muestra ahí en la cancha, en el juego, cómo todos, digamos, requerimos ese tiempo para la escritura, la reflexión, la reescritura, el preguntarse sobre eso. Esa idea de Paula Carlino de que el tiempo de fragua de la escritura es más lento para los profesionales que ya están en el campo, porque pueden, digamos, como darse el rato de volver sobre las ideas, que no todo se quede enseguida como cristalizado, y que en el estudiante es como que absoluto, una escritura y ya está. La fantasía o la representación que tienen los estudiantes es que es al revés, que el docente de una saca la idea, y el mostrar en situación, realmente, no como una posibilidad, como uno lo puede pensar en el aula, sino en situación, preparando un trabajo puntual que se va a presentar en una revista. Cómo eso se da, me parece que tiene una riqueza importante, y que tendríamos que poder ir haciendo esa articulación entre los espacios que están como alrededor de las aulas y que forman parte de la universidad, y el aula, como un ida y vuelta. Tienen pocas experiencias previas los estudiantes cuando llegan a trabajo final, que es la asignatura que está como sobre el cierre de la carrera, de instancias en que la escritura fue pensada como proceso. En general el trabajo se entrega, se corrige, se aprueba, se desaprueba. Si se vuelve a hacer es porque se corrige algo, no porque se piensa como una producción que está como construyéndose y que no está acabada. Me parece que tenemos que apuntar a que eso sea algo que se dé a lo largo de todo el recorrido. Formo parte en ingeniería de sonido, ingeniería ambiental, y la licenciatura en higiene y seguridad del trabajo, y también soy docente en otra universidad en planeamiento territorial, en arquitectura. Hay un tema con la lectura, el habla y la escritura, donde yo hago como el foco en el tema del habla, más que nada vinculándolo con este concepto, esta idea que alguna vez escuché de Nora Graciano respecto de la hospitalidad hacia los estudiantes, desde el ámbito académico o desde los ámbitos profesionales hacia los neófitos, digamos, hacia los ingresantes o los nuevos, respecto de una cantidad de léxico que es afín o propio de cada uno de esos campos de saberes. El tema de la lectura, como les decía, en los campos a veces técnicos, no es tan extenso. Específicamente en las materias que doy yo, tiene que ver con los sistemas de representación y el dibujo técnico. Si bien nosotros presentamos al dibujo técnico como un sistema de comunicación, que de vuelta es común a todos los técnicos, hoy en día vemos la complejidad de los tiempos que corren, respecto de que cada vez se lee menos y que cada vez tenemos más herramientas audiovisuales para acceder a ciertos contenidos o conocimientos. Por ende, todo lo que sea lectura y escritura, está tal vez un poco relegada, y es difícil de retomarlo de vuelta desde estas materias específicas, porque ese plasmar el sistema de comunicación en el cual nosotros nos comunicamos está más relacionado con el dibujo, y en algún momento ese dibujo tenía que ver con ciertos hábitos
con instrumental técnico y de alguna manera manual, y hoy en día está completamente mediado por sistemas de representación gráficos digitales. Entonces ahí, de alguna manera, se pierde alguna sensibilidad personal, pero a la vez también existe la posibilidad de la creatividad o de la impronta de cada uno de los dibujantes o de los profesionales que estén trabajando con esas herramientas. Entonces, bueno, para mí lo más importante o el foco está en la cuestión del habla, y tiene que ver con eso, con la posibilidad de ir presentándole a los estudiantes todo un léxico que le es nuevo, que de vuelta a mí se me complica sintetizarlo porque en algunas materias estoy en los primeros años y en algunas otras estoy en los últimos años, entonces es difícil, pero sin embargo, digamos, a los estudiantes les sirve tener este bagaje de léxico, de, de todas estas cuestiones técnicas que les van a hacer o que les van a servir para su desarrollo profesional, digamos, ¿no? En otros tiempos, cuando aprendías algunas herramientas de digitalización, herramientas, programas CAD, AutoCAD es el más difundido, existían un montón de manuales, digamos, yo he escrito manuales, pero de vuelta, hoy en día con la proliferación del campo audiovisual, de los tutoriales, se lee muy poco en ese sentido. Es difícil recuperarlo eso, de vuelta, porque los tiempos, la ansiedad de nuestros tiempos, pero los tiempos de los estudiantes para dedicarle hace que se aboquen a esa oferta. Es más, existe la posibilidad hasta de escucharlo por dos y de acortar los tiempos para ir al grano y poder aprender esos recursos para poder aplicarlos rápidamente. O sea que a mí, de todo lo que hemos estado viendo, lo que más me interesa es el tema de cómo expandir bueno, conceptos y léxico propio tal vez de la arquitectura, que se vincula o se relaciona con los ingenieros de sonido, porque después ellos tienen la posibilidad de trabajar en uno de los campos, que es la acústica arquitectónica, en todo el léxico que tiene que ver con la generación de la documentación técnica. En definitiva, se genera documentación técnica, planos, y eso, bueno, también conlleva un lenguaje que es muy propio del campo específico, y bueno, ahí creo que está la riqueza, digamos, ¿no? Si la lectura implica un tiempo presente en búsqueda de una comprensión y la escritura es el desafío futuro de poder dejar una marca a propósito de comunicar lo que se comprendió, la lectura y la escritura en la universidad hoy tienen por así decirlo, un desafío muy interesante, y es compartir el deseo de cómo quiero o cómo se quiere, digamos, que el futuro profesional pueda expresar informativamente y creativamente aquello que entiende, aquello que comprende, y a la vez, digamos, lo dote de sentido. Entonces, trataré de redondear inmediatamente ya aquí, digamos, en las, digamos, por así decirlo, aptitudes operativas y creativas de la persona. La lectura y la escritura efectivamente tienen que ser entrenadas y ejercitadas, porque va a ser no solo el manejo del idioma de un estudiante, sino la posibilidad de interactuar con el mundo. Sobre todo en esto que Leonardo comentaba desde su área, este pasaje de lo manual a lo digital, digamos, ¿no? Hoy todo el mundo lee, y me animaría a decir, hoy todo el mundo escribe. Nosotros mismos, digamos, cuánto tiempo pasamos en WhatsApp o en alguna red social, digamos, pero ¿quiénes de nosotros leemos y escribimos a propósito de, o bien una función informativa, o bien de dotar de sentido algo a propósito de la realidad? Esto tenía que ver con esta pregunta de cómo potenciar a los alumnos, digamos, ¿no? Indudablemente en las instancias de evaluación, e indudablemente en las actividades de clase, todo el tiempo tenemos la posibilidad de despejar un poquito la fiaca
y que un estudiante pueda no solo quedarse con lo que leyó y cree que comprende, sino acceder a la posibilidad de abrir una puerta y decir, expresalo. Expresalo de manera tal que aquello que escribas pueda ser casi traducido por aquel que tenés al lado, que también cree que te está entendiendo, pero que de alguna u otra manera es una invitación permanente a encontrarse con el desafío del lenguaje, ¿no? Quería cerrar entonces nada más con esto, y es que vos, María Florencia, me comentabas esta cuestión. Yo estoy en el ingreso, efectivamente, pero también estoy en una materia común. Entonces, en la UNTREF yo tengo mucho vínculo con mucho estudiante iniciático, a diferencia quizás de Josefina, que los encuentra al final de un recorrido y por lo tanto un proceso. Es muy, a veces, importante en ese inicio tratar de abrir una puerta a alguien que entienda que escribir y leer no es solamente hablar. Y este verbo último es un desafío para todos. Fíjense que nosotros aparecemos en el mundo y decimos, el nene habla. El nene aprendió a hablar, porque dice papá, mamá, gato, mesa, guau, guau. Pero en realidad eso de hablar es colocar, por memoria, un sonido que lo vincule a una cosa. Ahora, hablar, es decir, poner en palabras lo que uno piensa, cuesta, y cuesta un montón. Cuesta tanto que cotidianamente, en lo que creemos que es el mundo adulto, cuando uno encuentra a una persona al lado y le dice, ¿qué te pasa que tenés esa cara?, la otra persona le responde, nada. O uno mismo diciendo, mirá, no sé qué decir ante esto, ¿no? Porque efectivamente el habla implica el pensamiento. A diferencia de accesos de la lectura y la escritura, que es como un escalón anterior, porque es el pensamiento de otro, por así decirlo. Estoy pensando en el ejercicio de un parcial. Uno redacta algo que pensó otro y que uno medianamente lo compagina, ¿no? Ojalá sea un acceso a estas posibilidades para aprender a hablar, digamos. Leer, escribir, hablar. 3 verbos. Y me acordaba cuando pasaba por el secundario y me enseñaban el análisis sintáctico. Y me falta el objeto directo. ¿Qué quiero leer? ¿Qué quiero escribir? ¿Qué quiero hablar? ¿De qué voy a estar haciendo esto? ¿Cómo lo hago? Me falta el circunstancial de modo. Nos quedamos en el verbo en este punto y ahí parece que es a donde empezamos a patinar muchas veces en las disciplinas. Desde la disciplina de la administración, desde el lado de la economía, si hay algo que tenemos claro es que nuestra formación fue siendo una imitación de la concepción de la formación fabril. ¿Sí? Generamos productos que se parecen mucho, y los productos que se parecen mucho no nos gusta que sean muy diferentes en cierto punto. Leer, escribir y hablar hace que nuestros productos sean diferentes y nos hace sorprendernos muchas veces como docentes de cómo tenemos que actuar. Pero es necesario que como futuros profesionales ellos aprendan a leer y a escribir y a hablar. Entonces, el primer problema que tenemos es la preconfiguración, ¿sí? Hay que soltarle esa preconfiguración porque esa preconfiguración es la que genera el miedo. No voy a hablar porque lo voy a decir mal. Espero que lo diga el docente que sabe lo que dice. Vaya a saber si el docente sabe lo que dice o no. Sabemos nosotros que muchas veces no sabemos muy bien lo que estamos diciendo. Y no lo escribo, y mejor no lo transmito, y mejor no lo digo porque me da vergüenza. Lo que tratamos de construir después de varios años dentro de la carrera de administración es generar un espacio para habilitar estos procesos de aprendizaje a través del error. Vas a hablar, vas a tener que leer, vas a tener que escribir, vas a tener que hablar y seguramente te va a salir más o menos. Pero en ese más o menos que te salga, vas a ver que a los otros también les sale más o menos y vas a aprender. ¿Por qué? Porque vamos a discutir lo que se puso en juego en cada una de estas charlas que nosotros tuvimos. El proceso es interesante porque asumimos el desafío de que lean autores clásicos sin conocer siquiera el nombre. Le damos el texto, este autor escribió
tal cosa, los ponemos en situación. Joseph Schumpeter escribió esto en 1912, en otro mundo. ¿Qué quiere decir cuando nos dice esto? Y el proceso y el desafío de las próximas 2 semanas es que ellos traten de interpretar qué quiso decir desde 1912 Schumpeter y por qué nos sirve a nosotros. La primera sensación siempre es de asombro, rechazo y no voy a poder lograrlo. Pero a medida que vamos haciendo este ejercicio repetidas veces, porque semanalmente van teniendo que presentar algo, se empieza a dar en la práctica un aprendizaje que es propio de el saber qué leer, qué escribir y qué hablar. Y básicamente porque en una disciplina como la administración, en donde los conceptos son abstractos en su mayoría, estás sonado si no sabes leer, ni escribir, ni hablar. No podés vivir del lenguaje de señalizar los objetos para poder facilitarle a alguien la comprensión de lo que querés decir. Es desafiante, es interesante. Hay un tema con los tiempos, hablaba de los tiempos, me parece que Josefina habló en un momento del tema de los tiempos. Yo me acordaba de esa definición de los griegos de Cronos y Kairos. Cronos, el tiempo cronológico, y Kairos, el tiempo en el que suceden las cosas. O sea, va a haber un tiempo en el que las cosas van a suceder. Que muchas veces para el estudiante es desesperante saber que las cosas no van a suceder, y ahí nos convertimos un poquito en evangelistas de lo que estamos tratando de decir. Va a llegar el momento en que lo vas a comprender. No necesariamente tiene que ser en la segunda clase del cuatrimestre que vos puedas animarte a hablar y a decir cosas. Sí es necesario, y este es un acompañamiento que nosotros hacemos, es el seguimiento de la mejora. ¿Sí? Y esto también es muy de administración y muy de economía. Hacemos un plan de mejora y te vamos haciendo una devolución del seguimiento de la mejora. ¿Para qué? Para que puedas ir corrigiendo en este proceso. Comparto que es un proceso, comparto que es el proceso fundamental que tenemos que tener y que desde administración lo marcamos así. Y establecimos dentro de la carrera 4 o 5 momentos que son puntos de control para verificar que realmente esté sucediendo lo que nosotros queremos, que los alumnos puedan leer, hablar y escribir en términos de administración. Hay otra cosa que pasa, que también lo decía Josefina, el tema de no entender que esto es un proceso. Y esto me pasa ya cuando llegan al final y tienen que elaborar, no en la carrera de administración, pero sí en otras carreras, nosotros hacemos el soporte para las tesis. Y no comprender que una cosa es como yo presento la tesis que está terminada, que tiene que tener un orden, porque no voy a poner el índice en el medio y el marco teórico cuando me salió, y otra cosa es cuando yo lo estoy creando, que lo estoy cambiando permanentemente. O sea, convivir con esos dos desórdenes también es algo que lo sorprende al estudiante, porque tenemos muy metidos en la cabeza esta idea del proceso de producción que es lineal, que entra un producto por el lado izquierdo y por el lado derecho sale directamente la materia terminada y sale a la venta al mercado. Y todo lo que pasó en el medio es una caja negra. Introducirlos a esa caja negra les va a permitir que, en nuestra opinión, y desde lo que estamos trabajando, es lo que creemos que les va a permitir que puedan comprender qué significa esto, este objeto directo de los verbos leer, escribir y hablar.